La noche del 27 de marzo de 1973 parece eternizarse en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. Primero hay brillo, joyas que atrapan los focos, trajes que deslizan susurros de seda, un murmullo de alfombra roja que se cree dueño del mundo. Luego, el silencio. Una joven apache, Sachin Littlefeather, avanza en línea recta, el cuero de su vestimenta marcando un compás antiguo contra el terciopelo moderno. En la platea respiran productores, presidentes de estudio, leyendas vivas. Sobre el escenario, la estatuilla de mejor actor ofrece un resplandor tentador, pero ella no extiende la mano. Sin quebrar la voz, declara que Marlon Brando no la aceptará. Denuncia en su nombre los atropellos cometidos contra los pueblos indígenas y abandona el micrófono como si hubiese soltado un rayo. A espaldas del telón, Brando exhala con dificultad. Sabe que acaba de volar la barrera entre el aplauso fácil y la responsabilidad moral. Sabe también que la historia de su vida, escrita en cicatrices, empieza aquí para muchos que creían conocerlo. Primera parte. Génesis de un rebelde, 1924 a 1949. El verano de 1924 en Omaha hierve sin clemencia. La casa de ladrillo encalado donde nace Marlon Brando Jr. conserva la temperatura de un invernadero y el eco de discusiones que se repiten con cadencia de metrónomo. Su madre, Dorothy, posee la gracia de las actrices silenciosas del cine mudo y la melancolía de quien confunde el alcohol con la llave de la libertad. Su padre, vendedor de productos químicos, trae a casa la rigidez de los tiempos y un cinturón de cuero que se convierte en péndulo del miedo. En esa amalgama de amor intermitente y violencia rutinaria, se forja el niño que aún no sospecha su destino. Para sobrevivir, Marlon aprende a leer los vientos. Descubre que las sombras cambian de tamaño antes de que aparezca la tormenta familiar y desarrolla un talento precoz para imitar voces. Dobla los diálogos de la radio con exactitud aterradora, y los vecinos, divertidos, le regalan caramelos de menta. Pero el padre no tolera tanto alboroto. Una tarde lo sorprende imitando al presidente Roosevelt y le propina un golpe que parte el labio del chico. Marlon saborea la sangre, mira la hebilla del cinturón y formula un voto interior que lo acompañará siempre. Demostraré mi valía sin pedir permiso. En la adolescencia lo mandan a la Shattuck Military Academy, esperando que el uniforme dome la rebeldía. El resultado es explosivo. Reprocha a los instructores su rigidez, sabotea la campana del alba con un candado nuevo y es expulsado. Antes de irse, graba su nombre con una navaja en la torre del reloj. El padre, al enterarse, lo llama fracasado con un desdén que perfora. La madre, demasiado ocupada luchando contra sus propios fantasmas, apenas puede consolarlo. La carta de salvación llega de Nueva York, firmada por su hermana Jocelyn. Ven, Stella Adler puede enseñarte algo que nadie más entiende. Brando parte con 2 camisas, un ejemplar deteriorado de Huckleberry Finn y un puñado de monedas. Su llegada a Manhattan es una bofetada de humo, claxones y posibilidades. Se gana la vida como ascensorista, vendedor de refrescos y limpiador ocasional en un cabaret de mala muerte. Cada dólar termina en clases con Adler, cuyas lecciones cambian su eje vital. La maestra le prohíbe anclarse solo en sus heridas personales. Le exige mirar al desconocido con compasión, estudiar al vendedor ambulante de la avenida, analizar por qué una anciana tuerce la espalda al andar. Brando obedece con fervor casi religioso. Lo ven en Central Park practicando la cojera de un veterano, o en el metro contando respiraciones ajenas. Cuando consigue un papel en Truck Line Café, decide entrar a escena con la respiración desencajada. Para lograrlo, corre 2 pisos por la escalera de incendios cada noche. Se le rasgan los zapatos, pero los espectadores palidecen creyendo que se ahoga de verdad. El fracaso comercial de la obra contrasta con los comentarios que afirman que un tal Brando es un relámpago humano. Elia Kazan, atento a esos rumores, lo convoca a la prueba de un tranvía llamado Deseo. El actor aparece con ropa arrugada, barba de 3 días y electricidad en la mirada. Al notar la iluminación excesiva, desenchufa la lámpara del despacho de Kazan, hunde la escena en una penumbra casi sacrílega y dice: así se siente la pobreza de Nueva Orleans. Tennessee Williams, presente, reconoce la médula de Stanley Kowalski antes de que el texto comience. El estreno de 1947 pulveriza fronteras. El mito empieza la noche en que Brando, semidesnudo, grita a Stella con un bramido que retuerce corazones. Cada espectador sale del teatro convencido de haber visto nacer un volcán. Uno confiesa que se sintió excitado y aterrorizado a la vez.
otro asegura que nadie volverá a interpretar la furia con tanta verdad. Adler observa desde el fondo, mezcla de orgullo y temor. Su discípulo no es una promesa, sino un terremoto. Hollywood, incapaz de ignorar un terremoto, envía cazatalentos. Brando viaja a Los Ángeles para rodar The Men. Se interna en un hospital de veteranos, convive con soldados amputados y deja de caminar voluntariamente para comprender la parálisis de su personaje. Cuando el director reclama que exagere su desesperación, el actor se quita la frazada y muestra las rozaduras reales que la silla de ruedas ha dejado en su piel. El equipo se queda sin argumentos. Al regresar a Omaha para visitar a su familia, su padre observa las heridas y suelta una carcajada indescifrable. No hay elogio alguno, ni siquiera reconocimiento. Brando guarda silencio, planta la mirada en el viejo y promete sin palabras que su ascenso será su venganza. En su cuaderno escribe, casi sin tinta, cada aplauso será un ladrillo que cierre la puerta a la mediocridad. Luego se sube a un tren que parte de la estación y deja atrás las praderas como viejas fotografías que empiezan a desteñirse. Segunda parte. Fama, pasiones y guerras internas, 1950 a 1962, la década de los 50, entra rugiendo con la adaptación cinematográfica de un tranvía llamado Deseo. La cámara capta sudor, músculos y vulnerabilidad en proporciones que desconciertan al público más pudoroso. Stanley Kowalski llega a los hogares con una intensidad que rompe cristales imaginarios. Las revistas proclaman el nacimiento de un símbolo sexual que nada tiene que ver con las poses de galán clásico. El nuevo ídolo parece esculpido en rabia. Brando, consciente del fenómeno, se sacude la comodidad para encarnar personajes opuestos. Viaja a México para Viva Zapata, convive con campesinos, come tortillas duras a media jornada y aprende a liar tabaco mientras escucha corridos sobre Pancho Villa. Cada día anota giros del español rural, entierra los pies descalzos para sentir la tierra reseca y termina la noche practicando el acento hasta que las cuerdas vocales arden. Cuando Sam Spiegel, productor, le sugiere que use relleno muscular para el pecho, el actor responde que la pobreza no deja espacio para la vanidad. En Julio César sorprende con dicción impecable, fruto de lecturas en voz alta en la playa de Venice, a la luz de faroles donde declamaba a Shakespeare, mientras las olas repetían su eco. Los críticos hablan de versatilidad camaleónica, pero Brando empieza a detestar la palabra versátil. Le suena a etiqueta fácil con la que la industria intenta clasificar lo incontenible. La cumbre artística de On the Waterfront lo encuentra en pleno combate ético. Para entender a los estibadores, se infiltra en los muelles de Hoboken, carga cajas al alba, escucha chistes soeces y aprende el argot mafioso que controla las grúas. Durante el rodaje improvisa el famoso discurso del taxi, aquel en que Terry Malloy confiesa que pudo ser un contendiente. El director queda tan impresionado que mantiene la primera toma, priorizando la sinceridad sobre la técnica. La Academia otorga a Brando su primer Oscar, pero él lo recoge con gesto distante. El trofeo pesa menos que la indiferencia de su padre. Fuera del set, la vida amorosa se vuelve campo de batalla. Una fiesta en casa de Truman Capote reúne a Brando y Marilyn Monroe en la cocina, lejos de los focos. Entre cucharadas de pastel de cereza, ella le confiesa que las cámaras la devoran. Él responde que cada aplauso es un préstamo con intereses impagables. Ese cruce de confidencias enciende rumores de romance. La realidad es un vínculo de complicidad que ambos protegen con silencios. Con Rita Moreno la complicidad deriva en pasión volcánica. Cuando él se ausenta sin avisar, ella lo enfrenta con lágrimas y furia. Una mañana descubre una nota con excusas junto a un ramo tardío. El mismo día confirma su embarazo. Brando, asustado, persuade a Rita para un aborto clandestino que termina en complicaciones médicas. El intento de suicidio de la actriz lo sacude de un modo que ningún guión podría prever. Las grietas se profundizan, pero la atracción continúa, toxina dulce que ninguno sabe cómo extirpar. El matrimonio con Anna Cashby llega envuelto en flores exóticas y fotografías para la prensa. Tras el nacimiento de Christian, las peleas por la custodia ensucian los titulares. Cashby, atravesada por adicciones, fragmenta su estabilidad. Brando huye hacia el activismo. Viaja a Montgomery para apoyar la marcha por los derechos civiles, dona cheques anónimos a la Southern Christian Leadership Conference y lee a James Baldwin como si sus ensayos fuesen sermones personales. La maquinaria hollywoodense, temerosa de que la militancia manche la marca de los estudios, le aconseja medir sus palabras.
Él contesta que ha pasado la vida midiendo golpes. No medirá su conciencia. En 1961, contrae nupcias por segunda vez con Movita Castaneda. La unión, iniciada entre palmeras y brisas cálidas, se debilita bajo el peso de la agenda cinematográfica y los fantasmas que él lleva como equipaje secreto. Desde Tahití le llegan postales de un paraíso que aún no conoce, escritas por amigos que ruedan Mutiny on the Bounty. Ese destino, llamado a convertirse en refugio y maldición, le envía su primera invitación. Por el momento, Brando la guarda en un cajón, sin saber que está aceptando. Francis Ford Coppola toma nota silenciosa de cada paso del actor. Joven director en ciernes, lo admira desde lejos y sueña con ofrecerle un papel que aún no existe. Mientras tanto, Brando termina el ciclo de la década probando que la rebeldía no es moda, sino sangre. Los estudios lo etiquetan de chico problema, las revistas lo coronan como leyenda prematura, y él siente que la gloria le deja un regusto metálico en la lengua. Tercera parte. El precio de la leyenda. 1963 a 1990. Mutiny on the Bounty desembarca en 1963 sobre las arenas blancas de Tahití. El rodaje se transforma en un caos romántico. Brando, fascinado por la sensualidad de la isla, reescribe escenas al amanecer, retrasa jornadas, irrita a productores y provoca el desbordamiento presupuestario más grande de la época. Entre toma y toma, conversa con ancianos tahitianos sobre la colonización, aprende dialectos locales y se enamora de Tarita Teripaya, actriz de la película que más tarde se convertirá en madre de 2 de sus hijos. Con el salario, compra el atolón Tetiaroa. Imagina un santuario ecológico, un laboratorio de armonía donde la naturaleza no pague los platos rotos del turismo masivo. Pero el sueño caribeño se entrelaza con una nueva obsesión: la comida. Alejado de las presiones del estudio, devora mariscos, charolas de fruta y helados caseros. Su peso sube de manera drástica y los titulares se ceban. Rebelde sin figura, reza uno. De vuelta en Estados Unidos, la industria nota su metamorfosis física y moral. Frank Sinatra lo detesta desde que Brando se burló de él en una gala benéfica. Burt Reynolds declara que existe un método más seguro que el suyo, llamado trabajo duro. Brando contesta con silencio y mira al horizonte. En 1971, Coppola al fin pone sobre su escritorio el guión de El Padrino. Los ejecutivos temen que Brando sea un riesgo financiero. Para la prueba de cámara, recoge a un gato callejero, se coloca algodones en la boca y con un susurro ronco da vida a Vito Corleone. El video de la audición convence a cualquiera con 2 ojos y un latido. Paramount cede, el rodaje comienza y la mafia de ficción adquiere carne. El resultado estremece al mundo. El Padrino reinventa la épica criminal, transforma el género y catapulta a Brando nuevamente a la cima. La noche del 27 de marzo de 1973, la Academia planea coronar su regreso con una segunda estatuilla. Brando decide usar el altavoz para otra cosa. Envía a Sachin Littlefeather y revienta la burbuja dorada con un mensaje que muchos no quieren oír. Al día siguiente, los periódicos dividen opiniones, pero la causa indígena gana un primer plano que antes no tenía. A partir de ese instante, los estudios consideran a Brando un héroe problemático. Las ofertas se reducen, las cláusulas de peso crecen. Él las rompe con aviones cargados de jamón ibérico y queso brie que llegan a Tetiaroa durante la noche. Para demostrar que sigue mandando sobre su cuerpo, se somete también a dietas relámpago que le restan 20 kilos en pocas semanas. Su metabolismo se desorienta, su mente no tanto. La amistad con Wally Cox se profundiza. Comparten lecturas, noches de dominó y confesiones sobre la imposibilidad de la fama. A la muerte de Cox, Brando guarda sus cenizas en una urna plateada que se convierte en objeto sagrado. Nadie toca ese relicario sin su permiso. Los rumores sobre su sexualidad fluida se expanden. Él rehúye las etiquetas y repite que el amor es demasiado complejo para encerrarlo en definiciones. Entonces la tragedia familiar lo alcanza. Abril de 1990. Christian dispara contra Doug Drollett en la mansión de Mulholland Drive, mientras Cheyenne, embarazada y deprimida, presencia la escena. Los helicópteros iluminan la colina y las cámaras escarban la basura buscando culpables. En el juicio, Brando sube al estrado, la garganta cerrada. Confiesa que tal vez fracasó como padre. Las palabras caen pesadas como plomo. Christian es sentenciado a 10 años. El dolor no da tregua. Cheyenne, colapsada por la depresión y la presión mediática,
se quita la vida en Tahití 5 años más tarde. Brando se encierra en Tetiaroa, navega en canoa hacia la laguna y llora en solitario. El atolón, antes paraíso, ahora guarda ecos de disparos y fantasmas que flotan entre los cocoteros. Cuando Francis Ford Coppola lo llama para Apocalypse Now, Brando acepta como quien se lanza en paracaídas con un costal de piedras. Llega a Filipinas con más de 140 kilos y confiesa no haber leído El corazón de las tinieblas. Coppola, al borde de un ataque, decide filmarlo en penumbra, dejarlo improvisar. Las frases sueltas de Kurtz se convierten en filosofía de guerra. El horror, repetido en un murmullo siniestro, no solo habla de Vietnam, sino del abismo personal del actor. Termina la década de los 80 con ofertas millonarias para blockbusters que rechaza sin pestañear. Prefiere grabar momentos de radio donde denuncia la política exterior estadounidense, financia al movimiento indígena americano y escribe artículos que los periódicos publican con reparos. El FBI abre un expediente voluminoso sobre sus actividades, pero la figura pública amortigua consecuencias legales. Su cuerpo sufre, la diabetes avanza, la apnea del sueño lo despierta con sobresaltos, el hígado protesta. Aún así, cuando un reportero le pregunta si lamenta algo, Brando responde que lamenta no haber aprendido a pescar atunes con la misma paciencia con que se pesca la verdad. Cuarta parte. Crepúsculo, activismo y legado, 1991 a 2004. La década final arranca con un conflicto que arrastra ecos lejanos. Último tango en París, rodada en 1972, reaparece en el debate público. Maria Schneider, su coprotagonista, declara que la famosa escena de la mantequilla la humilló. El mundo se divide entre quienes veneran la obra y quienes la condenan. Brando escucha las acusaciones y guarda silencio. Algunos dicen que susurra a un amigo que el arte no justifica la crueldad. Acepta el papel de psiquiatra en Don Juan de Marco. El rodaje le divierte. Comparte charlas con Johnny Depp sobre el peso de la prensa y se ríe cuando el joven actor le pregunta su secreto. «No tengo secretos, solo tengo más años», responde. En pantalla, la química entre ambos regenera algo de su aura. El público aplaude su vulnerabilidad envuelta en un cuerpo grande como un planeta. Mientras rueda, The Island of Dr. Moreau llega a los límites de la excentricidad. Llega al set envuelto en talco blanco, lleva una sombrilla para evitar la insolación y exige un enano acompañante vestido igual que él. Pretende demostrar que la cordura es un disfraz que se ajusta según quiebre la luz. La película fracasa, pero el mito de su extravagancia cruza océanos. Entre rodajes perdidos y apariciones sorpresa en talk shows, Brando refina su proyecto ecológico. Contrata ingenieros para instalar el sistema SWAC, que bombea agua fría de las profundidades marinas para climatizar habitaciones con coste energético mínimo. Planta árboles nativos, prohíbe vehículos a gasolina dentro del atolón y diseña una arquitectura que abraza el paisaje, no lo invade. Algunos inversores fruncen el ceño ante la baja rentabilidad. Él responde que la rentabilidad real se medirá cuando los corales sobrevivan otra generación. En 1999 se pronuncia contra la globalización en Seattle. Camina entre jóvenes que podrían ser sus nietos. Lleva el cabello blanco, gafas oscuras y una camiseta que dice «El planeta no negocia con el mercado». Cede entrevistas donde compara la publicidad con una neblina tóxica que anestesia voluntades. Algunos lo llaman exagerado, otros encuentran en sus palabras una lucidez dolorosa. La salud se desploma. Diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, fibrosis hepática, problemas respiratorios severos. Las madrugadas lo sorprenden conectado a un respirador mientras repasa viejas cartas de su madre. En una de ellas, Dorothy le escribió: «No olvides que la vida es un escenario, pero la felicidad ocurre tras bambalinas». Brando, con el pulso lento, se pregunta si alguna vez encontró ese detrás del telón. Guarda las cenizas de Wally Cox y Sam Gilman en una caja de sándalo que huele a añoranza. Planea esparcirlas en la laguna de Tetiaroa y en las dunas de Death Valley. Dice que el océano y el desierto son maestros silenciosos. En esa idea late su propia despedida. A mediados de 2004, tras una neumonía persistente, ingresa en el Centro Médico de la Universidad de California, en Los Ángeles. Pasillos blancos, monitores que parpadean, los médicos le explican complicaciones. Él pregunta si pueden abrir las ventanas para que entre algo de aire libre. Nadie se atreve. El 2 de julio cierra los ojos. Hay un suspiro colosal, como si el edificio exhalara junto a él. Horas después,
Un vuelo discreto lleva parte de sus cenizas a Tahití. Otra porción descansa en el desierto. El legado florece en ramas diversas. El resort de Brando abre sus puertas en 2014 como uno de los complejos más sostenibles del planeta, alimentado por paneles solares y biocombustible de coco. Científicos estudian cómo los corales de la laguna resisten el aumento de la temperatura. Actores emergentes analizan sus métodos y descubren que no basta con sentir, hay que comprender. Las escuelas de cine programan debates sobre Último Tango en París para cuestionar las limitaciones éticas de la dirección. Incluso la moda recicla su camiseta blanca de Stanley Kowalski como icono de masculinidad vulnerable. Las palabras de Sachin Littlefeather vuelven a circular en redes digitales que Brando nunca conoció. Nuestra mente está siendo contaminada, advierte la vieja grabación. Los jóvenes que la escuchan descubren que el cineasta rebelde también era un activista tenaz. Documentales revisan su amistad con Martin Luther King, las donaciones a los hijos de Medgar Evers, su presencia en la Fishing de la Nación Puyallup. Una noche de aniversario, cuando El Padrino se proyecta en pantalla gigante frente al Radio City Music Hall, un crítico susurra que Brando sigue moviendo hilos desde la penumbra. Cada vez que Vito Corleone acaricia al gato callejero, el auditorio se estremece como si la mano que acaricia fuese un espejo de la propia. Porque la lección definitiva del actor es incómoda y hermosa. En la palma de la fragilidad cabe la fuerza de un universo. Marlon Brando fue titán y mártir de sí mismo, arquitecto de personajes que desnudaron a la sociedad y rehén de impulsos que lo encadenaron a la desmesura. Su existencia prueba que la genialidad puede iluminar y quemar en la misma llamarada, que el arte verdadero nace cuando el miedo a fracasar se rinde ante la honestidad, y que el legado de una voz no se cierra con un aplauso, sino con la semilla que deja en las conciencias. Si este viaje te conmovió, si descubriste al hombre detrás del mito y sentiste su luz y su sombra rozarte la piel, regálanos un me gusta y suscríbete para seguir explorando las vidas que desafían al olvido.